Con su permiso, señor presidente, bueno, nada más, quizá valdría la pena un par de datos. Hay dos ideas en Estados Unidos a partir de ahora, de este paso que tomó el presidente Biden, de cómo manejar el flujo migratorio. La derecha, que regresen a todos. ¿Con qué medio? El que sea. Título 42, título 8, disposiciones sanitarias, todo esto lo puedes ver en los procesos en la Corte. Se llama expedite removal, sacarlos donde se aparezca como de lugar. Ese es el lema. Nada más que esta idea tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, hoy, de Estados Unidos. El paso que tomó el presidente Biden tiene un inmenso valor desde el punto de vista nuestro, por lo que ya explicó el señor presidente López Obrador, que es la propuesta que México está haciendo consta de dos elementos sustantivos. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia muy rápidamente. Hoy nos hacemos la pregunta, ¿qué les dolerá más a los conservadores de México? ¿Que el presidente Biden haya aterrizado en la AIFA o que Biden haya roto el protocolo con AMLO y por primera vez en la historia otro mandatario se sube a la bestia? Hoy el presidente anuncia que van a tratar asuntos de migración, ya que se ha hecho un problema para México, ya que los diputados conservadores de aquel país de Estados Unidos piden que todos los deportados sean devueltos del lado mexicano. Y se está volviendo un gran problema, amigos. Vamos a ir al video para que veamos cómo lo explica el presidente y el canciller Marcelo Ebrard. Emir Olivares de La Jornada. Insistir un poco en el tema migratorio. Ayer el presidente Biden, que estuvo en El Paso, dijo que es uno de los temas principales para su administración y que solicitaría la cooperación de México. ¿En qué sentido iría esta cooperación de México si es que ustedes aceptan o no aceptan darla? ¿Cómo se trabajaría de la mano en este tema migratorio, más allá de estos diferendos que han tenido en el apoyo ustedes directo a países de Centroamérica, Estados Unidos con la inversión privada, llevar empresas, etcétera? ¿En qué sería esa cooperación? Y si nos puede un poco también, se ha acusado en diversos sectores que el programa del presidente Biden para abrir el paso a ciudadanos de Venezuela, de Haití, de otras naciones, está teniendo restricciones severas, ¿no? Porque se tiene que hacer desde sus países de origen, entonces que no están considerados todos estos flujos que ya han venido migrando y que se han arriesgado, se han metido a la ruta migratoria. ¿Qué nos podría decir al respecto de esos dos puntos? Bueno, tenemos muy buena comunicación en el tema migratorio, nos hemos entendido, nos hemos ayudado mutuamente, hemos evitado dos medidas lamentables y oportunistas. Una, lo que tiene que ver con el tráfico de personas, la actitud de quienes trafican con migrantes y que en algunos casos están vinculados con la delincuencia organizada. De ahí que se prefiera cuidar y mantener hasta que se busquen opciones a los migrantes que ingresan a nuestro país en el sur, porque el tránsito hacia el norte es muy riesgoso, muy riesgoso, sobre todo en los estados de la frontera. Entonces, en eso hemos trabajado de manera conjunta, desalentando a estas bandas, estos grupos que cobran para
introducir a migrantes a Estados Unidos pasando por México. Y lo otro que también es lamentable, bochornoso, inhumano, es que se utilice el fenómeno migratorio con propósitos políticos o electorales. Esto que hacían algunos gobernantes de Estados Unidos de llevar migrantes a Washington, a Nueva York, a las casas de sus opositores, incluso hace 10 días, 15 días, con las heladas. Imagínense hacer eso. Entonces, nosotros no podemos aceptar esa situación. Entonces, tenemos cuidado muy especial en la actitud del gobierno de Texas, porque, con todo respeto, el señor gobernador es muy dado a ese tipo de acciones. Entonces ayudamos, pero no vamos a dejar de insistir que lo principal es impulsar el desarrollo de los pueblos, de los países de América Central y de América del Sur. Vamos viéndolo, y lo voy a plantear ahora, lo adelanto. Desde hace más de 50 años no hay un plan para el desarrollo y el bienestar de los pueblos de América Latina y del Caribe. Cuando el presidente Kennedy se puso en marcha la Alianza para el Progreso, y hubo inversión con ese propósito. Esto fue en los años 60 y desde entonces no ha habido ningún plan para apoyar a países con población en situación de pobreza, con problemas de desigualdad, de abandono, de marginación. Entonces, ¿qué es lo que México sostiene? Pues tenemos que invertir en esos países. Por eso, aún a nivel de ensayo, estamos demostrando que con nuestros recursos invertidos en Salvador, en Honduras, pronto en Guatemala, en Belice, se están logrando los propósitos de que la gente se quede a vivir y sea feliz en donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres. Ese es nuestro planteamiento de fondo. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y en eso hay cada vez más coincidencias. No hay en el presidente Biden una negativa. Al contrario, coincidimos.
hace falta pues apurarnos para llevar a la práctica un plan con esas características. Por eso el encuentro de hoy es importante, porque ya tenemos un modelo y ya hicimos una evaluación y podemos ir a las comunidades de El Salvador y de Honduras, donde ya llevamos 2 años trabajando, y ahí está la prueba de lo que estamos sosteniendo. Entonces, ese es el propósito básico, ¿no? Fundamental. No sé si me preguntaste sobre otra cosa. Sí, es sobre el tema migratorio, pero insistir en este tema, ¿no había un riesgo que el presidente Biden pueda, o desde Estados Unidos puedan presionar para que México se convierta en este muro que luego se habla, ¿no? Que quieren que se extienda, famoso muro, sobre todo porque el sistema está pues colapsando? Llegó a un nivel histórico de arrestos en la frontera, 2.3 millones el año pasado, el año fiscal pasado estadounidense. ¿No ve ese riesgo o ve más una actitud de colaboración y de cooperación? No hay colaboración y se están buscando opciones alternativas. Por ejemplo, nosotros celebramos el que el gobierno del presidente Biden haya decidido otorgar permisos o visas temporales a hermanos venezolanos, y se quiere ampliar esto en el caso de Nicaragua, de Colombia, de Haití, inclusive de Cuba. Eso lo vemos bien, porque ¿qué significa? De que hay un conducto, una vía Pero hay mucha para los que quieren irse a vivir y a trabajar en Estados Unidos, pues que no quede nada más el tener que atravesar México con todos los riesgos que implica. Es pues una lucecita en el túnel, ya es una opción, ya es una alternativa. El que hayan decidido entregar 24,000 visas o permisos, ya nosotros aquí ya lo percibimos, porque se redujo el número de migrantes venezolanos que están haciendo su trámite. Sí, puede ser. De hecho, hay que simplificarlo porque es engorroso. Se piden muchas cosas, pero ya hay algo que no existía. Esto reciente. Esto muestra que hay una voluntad para enfrentar el problema y darle cauce, y que sea una migración ordenada. Entonces, si esto se consolida, pues va a generar una esperanza en la gente que quiere salir de su país, porque va a decir, me lleva tiempo, tengo que hacer todos estos trámites, pero ya no solo tengo como opción el buscar a un traficante, pagarle un dinero y arriesgarme a cruzar la frontera. Yo veo eso bien. Creo que se ha avanzado. No sé tú cuál es tu punto de vista sobre esto, porque es muy interesante. Canadá tiene un sistema
ejemplar de visas temporales de trabajo. Y en el caso de Estados Unidos había renuencia, no se habían decidido a lo que ahora están haciendo. Es un inicio, pero bueno, considero que puede funcionar. Con su permiso, señor presidente, bueno, nada más, quizá valdría la pena un par de datos. Hay dos ideas en Estados Unidos a partir de ahora, de este paso que tomó el presidente Biden, de cómo manejar el flujo migratorio. La derecha, que regresen a todos. ¿Con qué medio? El que sea. Título 42, título 8, disposiciones sanitarias, todo esto lo puedes ver en los procesos en la Corte. Se llama expedite removal, sacarlos de nuestro país a como dé lugar. Ese es el lema. Nada más que esta idea tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, hoy, de Estados Unidos. El paso que tomó el presidente Biden tiene un inmenso valor desde el punto de vista nuestro, por lo que ya explicó el señor presidente López Obrador, que es la propuesta que México está haciendo consta de dos elementos sustantivos: inversión en los países de América Central y otros países, porque la gente está migrando por condiciones de pobreza, esencialmente. Entonces, si se quiere reducir el flujo migratorio, pues que se invierta. Esa es una idea. Y la otra idea es, tiene que haber un camino regular en donde tú puedas ir a Estados Unidos a trabajar, se llama movilidad laboral. Por primera vez, dije que dio un paso muy importante el presidente Biden, porque por primera vez Estados Unidos estaba empezando a hablar y a establecer en sus documentos oficiales movilidad laboral. Eso no existía, nunca antes. Eso es muy valiente del presidente Biden. Y es una declaración en la Cumbre de las Américas. Ahora, este otro paso que acaba de tomar significa que le das un camino a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití, por ahora, para que puedan hacer su trámite en línea, en lugar de todo el camino, en donde, entre otras cosas, a las personas les piden que no traigan documentos, que no se identifiquen. Entonces es muy difícil proteger sus derechos, los tratan de una manera inhumana, los ponen en riesgo. Bueno, entonces, que en lugar de eso, puedan hacer un trámite documentado desde donde viven, país de origen, y no correr todos esos riesgos. Es la primera vez que vemos un proceso de este tamaño. Son 360,000. Entonces sí reconocemos que es una política muy distinta, totalmente distinta, diría yo, por razones obvias, a lo que propone la derecha. Entonces, lo vemos con mucha simpatía, esa decisión que está tomando el presidente Biden. A eso hay que agregar las decisiones que ha tomado, que también hay que reconocerle, de aumento de visas temporales de trabajo para mexicanos, pero también para centroamericanos y otras nacionalidades, porque han hecho crecer el número en varios miles. Entonces, hay esas dos políticas, nada más. ¿Es esta o es esta? ¿Cómo no habríamos de reconocer esta, que es la que está tomando el presidente Biden? Hay una parte que no queda clara en este programa. ¿Qué hará México con la gente, con los migrantes que rechaza Estados Unidos y los que entran de manera irregular también? Sí, cómo no. Lo que hemos vivido desde 2020, bueno, toda la vida, no solo desde 2020 se aceleró, que es el que acabo de describir como expedite removal. ¿Qué es? ¿Cuál es la opción de México? Pues te los regresan por el puente. ¿Los vamos a deportar? Claro que no. La pregunta sería, ¿por qué los vas a deportar? Si México está recibiendo personas que están buscando refugio o que están solicitando visas de trabajo por la frontera sur, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que cruza
por Tapachula y nos pide refugio, y una persona que cruza por El Paso, que lo regresa a Estados Unidos por la fuerza de su territorio, cosa en la que México no puede intervenir. Entonces, ¿qué haces con esas personas que están en el puente? ¿Las vas a deportar? ¿En serio? Para empezar, hay países donde no los puedes deportar. Piensa Haití. Vamos a deportar, los vamos a mandar a Haití, pues es muy difícil. Lo hemos hecho con algunos que nos lo han pedido, pero por lo general no lo hacemos. Por lo general, ¿qué haces? Les ofreces refugio, les ofreces trabajo. Ya pasaron por nuestro territorio para llegar allá. Algunos llevan 5 intentos. Ha habido una persona, tuve el gusto de platicar con él, que lleva 8 intentos. Yo dije, ¿cómo 8? ¿Llevas 8? ¿Por qué? Yo pues, pasé, me regresaron, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque mi familia está en estas condiciones. Entonces, él ya va a estar trabajando aquí en México. Pero para darte una idea, ¿qué es lo que podría hacer México en términos reales? Pues apoyarlos. No podemos hacer algo inhumano, deportarlos, repatriarlos, etcétera, salvo que sea alguien que tenga un proceso penal o algo así, que es punto y algo por ciento. El 99% son personas que están buscando trabajo. Entonces, sí apoyamos que la administración de Estados Unidos esté hablando del presidente Biden, de movilidad laboral, que esté promoviendo la expansión de las visas de trabajo en Estados Unidos, porque eso es un hecho, que esté proponiendo un programa de 360,000 visas o permisos humanitarios, que no tiene precedente, y que esté haciendo esto cuando la derecha acaba de ganar la Cámara de Diputados. Pues claro que lo respaldamos.